Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un gusto poder acompañarlos y juntos poder desarrollar esta escuela virtual de oración que seguramente va a ayudarnos a crecer en este proceso de aprendizaje a fin de que con la ayuda de Dios puedan nuestras experiencias de oración ser cada vez más profundas, sean cada vez más eficientes y puedan también llevarnos a tener más confianza y fortaleza en nuestro Dios. Vamos a iniciar nuestro tema orando, así que te invito a que podamos inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, elevamos nuestra voz para depositar delante de ti nuestro corazón, nuestras necesidades, nuestra, nuestro deseo de querer ser ayudados por ti, y presentamos delante de ti este momento de estudio de tu palabra, pidiéndote que no solamente ilumines nuestra mente, sino que puedas darnos luz para que podamos entender tu palabra y esta pueda fortalecernos. Te entregamos nuestras vidas, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche juntos vamos a compartir un tema, y mientras voy abriendo la pantalla, un tema que es poco dialogado. En realidad, este tema tiene que ver con cómo saber cuando las oraciones son egocéntricas. Y tiene mucha trascendencia porque vamos a estudiar este tema en dos partes. Hoy la primera parte y el miércoles que viene la segunda parte, para responder esta pregunta. ¿Cómo saber cuando nuestras oraciones son egoístas? Vamos a basarnos en una parábola que se encuentra en Lucas capítulo 18, y en esta oportunidad vamos a estudiar los versículos 10 al 12 para poder encontrar las respuestas a nuestra pregunta de esta noche. Como toda nuestra estructura, tenemos una joya bíblica, y la joya bíblica se encuentra en Santiago capítulo 4, versículo 3. Allí el escritor nos señala lo siguiente: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Allí el apóstol Santiago nos señala de que muchas veces nuestras oraciones son elevadas, son hechas, pero no alcanzamos a recibir la respuesta porque hay en nuestras oraciones algunas cuestiones que nos llevan a que las elevemos de mala manera. Y él coloca como ejemplo el motivo por el cual no recibimos esas respuestas a las oraciones, ¿no? Y el motivo, quizás uno de ellos, dice ahí, para gastar en vuestros deleites. En otras versiones es decir, para concentrarse en cosas que no van a ser de utilidad para ustedes, ¿no? Y básicamente, para poder responder a nuestra pregunta, ¿cómo saber si nuestras oraciones son egocéntricas? Vamos a concentrarnos en Lucas capítulo 18, en el versículo número 10 al 12. Allí dice el texto lo siguiente: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Y la parábola continúa, pero tal como mencioné al inicio, vamos a terminar de analizar toda la parábola el miércoles que viene, cuando pongamos nuestros ojos en la oración del publicano. Pero ahora, para responder nuestra pregunta,
¿Cómo saber si nuestras oraciones son egocéntricas? Vamos a analizar la oración del fariseo, de cómo se dirige a Dios este fariseo. Y el versículo número 11 dice allí que el fariseo estaba puesto en pie y oraba consigo mismo. Es interesante señalar de que en aquel tiempo las oraciones eh, eran llevadas adelante 3 veces al día. Los fariseos oraban a las 9 de la mañana, al mediodía, a las 12 y a las 3 de la tarde. Pero en esta oportunidad, y según la parábola que cuenta Jesús, el fariseo, tanto como el publicano, van al templo a orar, pero van a presentar sus oraciones devocionales, no las oraciones estructuradas que ellos tenían como, como normativa. Pero el fariseo ora por cumplimiento. ¿Por qué? Porque había una tradición que señalaba, o una enseñanza tradicional que señalaba que cada vez que una persona iba al templo a orar, su oración alcanzaba mayor eficiencia. En este caso, el fariseo está puesto en pie y ora consigo mismo. Y es interesante lo que Jesús señala aquí, de que el fariseo está puesto en pie. No hay alguna cuestión en cuanto a la posición del fariseo o cómo uno eleva las oraciones. Uno puede elevar las oraciones de pie, acostado, mientras va caminando, pero sí lo que tiene de trascendente es que este fariseo está puesto en pie y oraba consigo mismo. Este fariseo, con todo su orgullo, no se creyó seguro sin la oración. Por lo tanto, él se acerca al templo, pero puesto en pie, ora consigo mismo. Y esta frase, ora consigo mismo, nos lleva a nosotros a reflexionar en lo siguiente. Dicen los comentadores de que él ora con los ojos puestos en sí mismo. Es decir, que su oración es como un diálogo interno y podemos decir de que él oraba por cumplimiento. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, en la tradición mencionaba 3 momentos, pero él, fuera de esos 3 momentos, ahora se presenta y ora para poder cumplir. ¿Con quién? Consigo mismo. ¿Por qué? Por lo que viene más adelante. Es decir, que él ora en público, ora en el templo, ora en el lugar en donde las oraciones son, según la tradición, más eficientes, y él ora para lo que Jesús mencionó en otros lugares, para ser vistos por otros. Y su oración es audible. Él ora al principio consigo mismo, o sea, mentalmente, pero ahora va a expresarla en forma audible. En forma audible va a decir, según lo que dice el versículo número 11, algunas cosas que son verdaderas sobre sí mismos. Él dice allí lo siguiente: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Evidentemente, las muchas cosas que él dice son verdaderas. ¿Por qué? Porque él era un fariseo, porque él era una persona que guardaba la ley. Por lo tanto, estaba muy lejos de él el ser un opresor, o el ser un ladrón, o el ser un injusto, o el ser un adúltero. Y estas cosas eran verdad. Él no tenía esto y él agradecía a Dios, entre comillas, por no ser como. Pero ¿cuál es el problema? Que su seguridad estaba en sus actos. Él, en esta oración audible que expresa, se compara con otras personas. Y es más, él está viendo que en ese mismo momento, mientras él está orando, hay un publicano. Y él basa su oración en que su seguridad estaba en sus actos. Es decir, que él se consideraba impecable.
Él se consideraba una persona diferente porque no era igual que aquellos a los que él describe, ladrones, injustos, adúlteros y ni aún como este publicano. Entonces, el fariseo se dirige a Dios como dándole una información sobre sí mismo. ¿Sí? Y esta información sobre sí mismo no solamente tenía que ver con que él era diferente, sino con lo que a él lo hacía diferente. ¿Y qué cosas lo hacía diferente? El versículo 12, él señala allí que él ayunaba 2 veces a la semana y daba su diezmo de todo lo que ganaba. Es decir, que él hacía más de lo que la ley requería. ¿Y qué era lo que la ley ceremonial requería de un fariseo? ¿Qué es lo que la ley farisaica requería de un fariseo? Bueno, con respecto al ayuno, la ley señalaba de que había solamente un día que era obligatorio ayunar, y era el día del Yom Kippur, el día del perdón. Sin embargo, este fariseo señala de que él ayuna 2 veces por semana. Y los comentadores señalan alguna cosa bastante interesante, de que esta práctica de orar 2 veces por semana era una práctica que muchos llevaban adelante, especialmente los lunes y los jueves, porque los lunes y los jueves allí en el mercado se concentraba la mayor cantidad de personas y muchos fariseos tenían la práctica de ir a las plazas a donde había grandes concentraciones de personas y con el rostro, dicen los historiadores, aún empolvado, elevaban sus oraciones y señalaban en sus oraciones que ellos estaban ayunando. Con respecto a dar el diezmo, ¿no es cierto? El fariseo señala de que daba el diezmo de todo lo que ganaba. Evidentemente, no solamente el fariseo tenía como labor el hecho su trabajo, sino que tenía varias entradas, varias fuentes de trabajo, varios ingresos. Y él señala de que no solamente daba el diezmo de todo lo que ganaba, sino que también daba el diezmo de lo que la ley requería. Y la ley ceremonial requería de que uno diezmara solamente aquellas cosas que tenían que ver con la alimentación. Por eso también en otro momento, otro fariseo señalaba de que él diezmaba el eneldo y la menta. ¿Sí? La ley requería de que las personas diezmaran de aquellos comestibles que recibían, llámese del trigo, de la cebada, ¿no es cierto? O de aquellos alimentos que recibía. Bueno, aquel fariseo va a inflar su oración señalando de que él no solamente diezma lo que le pide la ley o lo que requería la ley ceremonial, sino que él da su diezmo de los otros ingresos. Y esto es lo que a él lo lleva a sentirse diferente de los demás. Lo bueno que él se consideraba y los actos buenos que él realizaba por sobre lo que la ley requería. Ahora, esto realmente es llamativo porque el fariseo se dirige a Dios como informándole, diciéndole, Señor, mira, esto es lo que hago para poder agradarte. Esto es lo que cumplo para poder lograr ser aprobado delante de ti. Este es mi informe acerca de cómo soy yo. Y en verdad, Jesús apunta de que la gratitud del fariseo era un mero formalismo. Él no consideraba una necesidad de orar a Dios por perdón o por ayuda. No, no, no. Él consideraba el acto de orar
como un informe dado a Dios sobre quién era. Por eso, básicamente estos 3 puntos. El fariseo se dirige a Dios por cumplimiento, su seguridad estaba en sus actos y su oración, más que una oración, era un informe a Dios sobre sí mismo. Y hay algo bastante interesante. Las oraciones egocéntricas tendrán estas características o tienen estas características. Son pronunciadas solo para cumplir, ¿sí? No son oraciones elevadas por necesidad, sino son oraciones elevadas para cumplir algo formal, para cumplir quizás con alguna situación, con algún pedido de conciencia. Están cargadas de orgullo y egoísmo, como sucedía con el fariseo, que él se comparaba con los otros y daba gracias a Dios por no ser como los otros. Daba gracias a Dios, ¿no es cierto?, por ser distinto, diferente. Y cuando nuestras oraciones están cargadas de orgullo y egoísmo, es decir, de orgullo donde yo no siento la necesidad de acercarme a Dios, pero lo mismo, me acerco por conveniencia, o mis oraciones están cargadas de egoísmo, en donde yo soy el centro, en donde el diálogo es más un diálogo interno conmigo mismo que el derramar mi corazón delante de Dios. Esta es una de las características de que las oraciones son egocéntricas. Y un tercer punto es que las oraciones egocéntricas están llenas de suficiencia propia. No es sencillo el analizarse a uno mismo y decir, a ver, mis oraciones ¿están siendo egocéntricas o no? ¿Estoy orando solo para cumplir? ¿Estoy orando en forma egoísta? ¿Estoy lleno de suficiencia propia? Bueno, para ayudarnos a poder darnos cuenta si nuestras oraciones son egocéntricas o no, vamos a leer una cita de Elena de White que señala algunos puntos importantes, pero no sin antes señalar de que para poder detectar a las oraciones egocéntricas nosotros tenemos estos 3 puntos. Recuerden, son pronunciadas solo para cumplir, están cargadas de orgullo y de egoísmo y están llenas de suficiencia propia. En nuestra conclusión, nosotros vamos a ver lo que Elena de White señala para nuestra ayuda acerca de cómo podemos darnos cuenta si nuestras oraciones son egocéntricas y en el caso de que sean egocéntricas, cómo nosotros podemos ayudarnos a encontrar ayuda en Dios para saber y salir de ese tipo de oraciones. Dice, debemos nosotros tener un conocimiento de nosotros mismos, un conocimiento que nos lleve a la contrición antes de que podamos encontrar perdón y paz. En este párrafo, Elena de White es muy clara de que nosotros tenemos que ser sinceros al presentarnos delante de Dios. Y el ser sinceros significa de que nosotros debemos mirar nuestro corazón y tal cual está en nuestro corazón, poder expresar delante de Dios nuestra necesidad. El fariseo no sentía ninguna convicción de pecado, es decir, no tenía ninguna necesidad de pecado. Él sentía de que por sus actos, que su seguridad estaba en sus actos, por cumplir, por exceder en el cumplimiento, encontraba ya la aprobación delante de Dios. Pero aquí Elena de White dice que el fariseo no sentía ninguna necesidad de pecado. El Espíritu Santo no podía obrar en él. Su corazón estaba revestido de una armadura de justicia propia, que no podía ser atravesada por los aguzados y bien dirigidos dardos de Dios arrojados por manos angélicas. Es decir, Dios va a poner como ayuda a Dios Espíritu Santo
para que trabaje en nuestra conciencia, trabaje en nuestro corazón, para que esa armadura que es de un material del orgullo y de egoísmo, pueda ser atravesada por los dardos que Dios dirige, por los dardos de amor que Dios dirige, para que nosotros sintamos nuestra necesidad de ayuda, de socorro, y pidamos a Dios esto. Sigue diciendo, Cristo puede salvar únicamente al que reconoce que es pecador. Debemos conocer nuestra verdadera condición, pues de lo contrario no sentiremos nuestra necesidad de la ayuda de Cristo. Debemos comprender nuestro peligro, pues si no lo hacemos, no iremos al refugio. Debemos sentir el dolor de nuestras heridas o no desearemos curación. Básicamente, el último párrafo, allí se concentra la importancia de presentarnos delante de Dios con humildad, ¿sí? Primero, presentarnos con sinceridad. Segundo, presentarnos con la necesidad de ayuda. Y tercero, presentarnos delante de Dios con la humildad, de saber de que en Dios podemos encontrar respuesta y ayuda, pero que para que eso pueda llegar a concretarse, nuestro yo, nuestro egoísmo, debe rendirse delante de Cristo. Dice que Cristo puede salvar únicamente al pecador, al que reconoce que es pecador, al que reconoce que necesita la ayuda de Dios. Y en esta noche, después de haber compartido estos minutos de estudio contigo, yo quisiera hacerte un llamado. Y el llamado tiene que ver a que examinemos nuestro corazón. Tiene que ver a que nosotros podamos pedirle a Dios que nos ayude a analizar qué tipo de oraciones elevamos, y que nuestras oraciones vayan cargadas de nuestra necesidad, vayan cargadas de sinceridad y por sobre todo estén llenas de humildad, sabiendo de que Cristo puede perdonar nuestros pecados, Cristo puede socorrernos en nuestra debilidad, Cristo puede ayudarnos en nuestras vulnerabilidades. Cristo puede ayudar al pecador. En esta noche, para cerrar, vamos a tener nuestro momento de oración y en nuestros momentos de oración, mientras dura nuestra canción, orar o hablar con Dios, tú puedas presentarte delante de Dios sincero, con necesidad, presentándole tus necesidades, pero con un corazón lleno de humildad. Vamos a dedicar nuestros minutos a orar mientras suena suena la canción, y luego vamos a cerrar nuestro tema de hoy. Te invito a orar.
Muy bien. Seguramente después de haber orado, tu corazón está más fortalecido como el mío. Agradecemos mucho a Dios porque Él escucha nuestras oraciones, porque en este tiempo Él está buscando de que nosotros como pueblo utilicemos esta herramienta fundamental para que nuestra vida espiritual tenga sentido, sea real, y para que a través de la oración podamos contactarnos con nuestro Dios y escuchar su voz. Que puedas crecer, que puedas animarte, que puedas desafiarte a, a mirarte a ti mismo, pero al mirarte a ti, mirar a Cristo y entregarle todo tu corazón. Que nuestras oraciones sean oraciones de olor grato, que estén llenas de sinceridad, que estén llenas de necesidad y que por sobre todas las cosas estén llenas de humildad y reconocimiento a nuestro Dios, que nos escucha y que ha dejado a la presencia de Dios Espíritu Santo como un gran ayudador para conducirnos en medio de este mundo que cada vez está más oscuro, pero que acercándonos a medianoche, sabemos que el clarear del día, pasada la noche, aparecerá. Y esa es la gran promesa que todos nosotros guardamos en nuestro corazón. Que Jesús venga pronto a este oscuro mundo para que no haya más noche de pecado. Que Dios te bendiga muchísimo y que puedas compartir con nosotros el miércoles que viene la continuación de este tema, de esta parábola, que juntos podamos ver en la oración del publicano una oración modelo. Dios te bendiga muchísimo y ha sido una gran alegría compartir contigo este tiempo. Que el Señor te prospere.